el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Janfrey. Siempre es un placer platicar con ustedes, sobre todo estar en mi casa, en la organización Students for Liberty, en Estudiantes por la Libertad, acá en América Latina. Y hoy retomamos el tema sobre la teoría de las élites en pro de la cultura. Y yo, como bien les he dicho, toda ideología siempre puede ser criticable, ya sea para bien o para mal. Hay cuestiones sobre todo que, bueno, pueden no gustarnos en cierta medida, pero lo importante de la teoría de las élites es entender o tratar de comprender cómo es que la sociedad funciona y también se transforma. Sobre todo también agradecer a los que hacen posible este seminario online, a Silvia, a José Eduardo, a todo el equipo técnico que está detrás de este desarrollo. Y pues bueno, siendo hoy 16 de mayo del 2020, damos comienzo a esta teoría de las élites, volumen 2. Muchísimas gracias por su participación y solo recordarles a los que nos están escuchando mediante el Facebook Live o directamente en el Zoom, pues bueno, que las preguntas las pueden hacer al final y con todo gusto las responderemos. Para comprender qué es la teoría de las élites, primero necesitamos una tesis principal. ¿Qué es la élite? Antes de ello tendríamos que preguntarnos para qué estudiar a las élites, y en este sentido, la tesis que nos podemos hoy, digámoslo así, asentar es que debido a la falta de líderes capaces, no solamente en México, sino en todo el mundo, hoy sigue siendo imprescindible analizar la teoría de las élites, nos dice el profesor Bolívar en el 2002, y la teoría de las élites la vamos a abordar desde un pensador que se llama Robert Michels. En el volumen 1, nosotros ya habíamos platicado de la teoría de las élites con un principal elitista que es Vilfrido Pareto. Nosotros en Vilfrido Pareto habíamos entendido que la élite se construye con axiomas, esto es, toda la concepción de la élite viene de un supuesto, de una filosofía política, esto es, de un supuesto que no necesita demostrarse porque el axioma en sí mismo es válido. Y ahora sí, definamos qué es la élite. Bueno, la élite, y para poder hacer más cómoda esta presentación, a mí siempre me ha gustado ponerles cuadros a los participantes, porque el arte no solamente está en la escritura, en la literatura, también el arte es visual, y como diría Pierre Bourdieu, o en este caso Giovanni Sartori en el Homo Videns, bueno, la cuestión visual siempre es importante. Antes de continuar, no sé si podríamos desactivar los micrófonos que están activos para poder, digamos, que no existan las intermitencias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué es la élite? Bueno, la élite se considera como aquella clase selecta, viene del francés, es lo mejor escogido, en este caso sería lo mejor escogido del gobierno, y la que directa o indirectamente tiene una notable participación en el ejercicio del poder. La élite, por tanto, va a ser aquella que posea la superioridad en inteligencia, carácter, habilidad, capacidad, poder. En general, la élite va a monopolizar todo aquello que sea digno de alabar, toda virtud, todo, digámoslo así, toda cuestión que le apremie al alma. Este es el primer axioma, la élite es lo mejor, lo más escogido, y el axioma también contrario va a ser el axioma sobre la masa va a ser amorfa, no se va a reconocer entre ella misma y por tanto no se puede entender. En este sentido vamos a tener una dualidad, lo mejor, lo superior, lo supremo, lo extraordinario, porque esta idea de lo extraordinario no solo viene en la élite, hay que encontrarlo también en la obra de arte. Por ejemplo, cuando yo pongo el Narciso de Caravaggio, podemos encontrar en el Narciso, bueno, esta idea en donde nosotros ya teníamos la concepción de que el Narciso, un hombre completamente bello, un Adonis, pero no solo en la belleza física, también en una belleza intelectual. Cuando se mira en el espejo de agua, en este lago, él se mira a sí mismo y reconoce esta verdad interna. La cuestión de la élite es que se concibe como una verdad dentro de la propia élite. La élite se sabe élite, mientras que la masa, por su condición de ignorante completamente, no se puede reconocer como tal. Por tanto, esta idea de la élite no es completamente del siglo XX ni del siglo XIX. Ya incluso Mikhailovich Dostoyevsky en Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov defiende la idea de los hombres extraordinarios, dice justamente que el hombre extraordinario posee las virtudes que después los elitistas van a recuperar y por tanto, por ser un hombre extraordinario,
incluso podemos matar a los hombres ordinarios. Esto es, los hombres ordinarios no llegan ni siquiera a ser hombres, son bestias, son salvajes y hay que exterminarlos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta idea ya se ha vivido en el siglo XX con los grandes holocaustos que hemos tenido, porque el holocausto nazi no es el único holocausto que ha existido en el siglo XX. Bueno, entonces, una vez contemplada qué es la élite, ahora tenemos que remitirnos a un contexto. Este contexto evidentemente es histórico, sobre todo vamos a comprender en el momento específico del que estamos hablando. Robert Michels fue alumno de Pareto, por ello retoma muchas de las axiomas de Pareto, y reitero, porque así lo hacen los elitistas son muy reiterativos, la masa es ignorante, es amorfa, no se entiende, de hecho no se congrega para hacer masa, cuanto que la élite sí. Robert Michels, bueno, es discípulo también de Pareto, de Mosca, y al final del día hay que entender lo siguiente. Ya en 1911 aparece su principal texto que va a tener por título Los partidos políticos. Hay que comprender una situación. Dependiendo el elitista del que se hable, es la manera en cómo se va a definir la élite. Esto es, los primeros les van a decir élite, después se va a llamar clase política, que el término clase política viene yo creo que muy a modo, porque hoy por hoy tenemos entendido que la clase política sí se convierte en una élite, en una cúspide de la pirámide, y dentro de esta cúspide se encuentra el poder coercitivo, no de la violencia, porque la violencia en Max Weber sería el ejército, es un poder coercitivo de la palabra. Yo diría de la demagogia. Por tanto, cuando el cuadro de Luis David, La muerte de Sócrates, es justo en cómo los malos juicios en la historia de la humanidad han acometido crímenes. Sócrates es uno de los grandes mártires de la ciencia, sobre todo de la filosofía, por supuesto, del saber, y otro gran mártir terminaría siendo Giordano Bruno, entre otros muchos, ¿no? Giordano Bruno por considerar cuestiones más del universo, de la entendibilidad del universo mediante la matemática. Ahora, cuando muere Sócrates, cuando lo matan, porque realmente es muerto por la cicuta, en esta apología socrática que bien nos narra Platón, bueno, pues se comete un acto de total barbarie. Se comete un acto de total barbarie desde la élite, una élite además, sobre todo filosóficamente hablando, intelectualmente hablando, superior a los demás, pero que nos damos cuenta cómo es posible que hayan matado al más grande de los pensadores, aquel que sabía todo sin saberlo nada, y haya sido muerto por una cuestión tan burda, tan vulgar como la impiedad de que se le acusó y sobre todo de la corrupción a las mentes. Yo siempre he platicado que si las mentes solemnes han de ser libres, habrá que corromper la palabra misma, pero solo se corrompe la palabra para que las mentes puedan ser libres, no antes y no después. En este sentido, al aparecer los partidos políticos, se constituye una nueva ideología sobre la élite y para Michels, inexorablemente, y esta es una tesis principal en Robert Michels, quien dice organización, dice oligarquía. Entonces, el partido político, en su clasificación de funcionalidad, de dirigir el Estado, porque recordemos que el partido político, la clase política es distinto al Estado. El Estado se puede concebir desde distintas formas, ya lo habíamos visto nosotros desde la filosofía liberal clásica con John Locke, por ejemplo. Hoy vemos que el partido político termina por convertirse en la oligarquía, que la oligarquía no es otra cosa sino la forma corrupta de la aristocracia. Esta forma corrupta de la aristocracia que termina por ser la oligarquía no tendría que ser otra cosa sino que el poder del uno, el poder de la cúspide, el poder de los superiores, y en este sentido, esta oligarquía o cúpula termina por cooptar, porque esa es la palabra, cooptar todo el poder, ya sea militar, ya sea el propio poder de la palabra y sobre todo el poder intelectual. Casi al finalizar el texto, la presentación del día de hoy, nos vamos a encontrar con que una de las maneras más fáciles de seguir que las élites se sigan prevaleciendo, no solamente con lo que ya respectivamente decía Pareto y Mosca también, la circulación de las propias élites y que la élite no puede ser hermética, la élite debe de tener un manejo. Ahora, a mí me va a gustar retomar un poco a Pareto, porque Pareto dice cosas interesantes que también retoma Michels, pero en Pareto se entienden mucho mejor. Cuando Pareto nos hablaba del manejo,
yo recuerdo muy bien el cuadro de Caravaggio. Siempre pongo y me gusta comentar a Caravaggio porque su cuadro, Los jugadores de cartas o naipes, como se quiera traducir, es bastante digno de entender. Nosotros, que no formamos parte de una élite real, aunque quisiéramos, en la sinceridad de las palabras, no formamos parte de una élite, nosotros seríamos el jugador honesto. Este jugador que inclina su cabeza en una inclinación no soez, no vulgar, sino discreta, ve sus cartas, pero detrás de él está a quien nosotros vamos a considerar como los grupos de tensión del poder. Hoy, antes se llamaban los grupos fácticos. Dentro de la ciencia política, el término grupo fáctico no es realmente recomendable. Hoy se emplean mejor los grupos de tensión. Este grupo de tensión es el que sopla, el que no juega limpio, el que nos está, digamos, haciendo el harakiri en un sentido más coloquial, pero es honesta la cuestión, y le está diciendo a nuestro contrincante cuántas cartas tenemos, y le está soplando, tenemos 2 cartas de tal número, o de tal palo, o de tal color. En este sentido, nuestro contrincante además tiene una cosa muy interesante. En el lado inferior derecho del cuadro, podemos ver que nuestro contrincante tiene una daga. Entonces, si nos gana por las buenas, bien, pero si no nos gana, que esta es una gran crítica sobre el liberalismo clásico, que el Estado nos debe de otorgar el bienestar o la seguridad pública, pero si aquí no hay Estado, entonces ¿quién te lo va a otorgar? Pues tu propia individualidad. Ahora bien, este que nos está haciendo la trampa no solo trae las cartas, sino que trae la daga. Entonces, trae la daga, trae el grupo de tensión, el amigo, el compinche, el que le está soplando cuántas cartas trae, y nosotros seguimos siendo este inocente jugador honesto. Por tanto, la élite siempre nos va a ganar, si no por la fuerza, sino por la daga, como decía Max Weber, sí por el grupo de tensión. Es como la élite se configura y es como la élite siempre va a prevalecer. Por tanto, la élite termina irrestrictamente, y reitero lo que decía Pareto y lo que decía ahora Michels, termine restrictamente por terminar en una oligarquía. ¿Por qué? Porque esas aristocracias, esas viejas familias, esas viejas sirtes, los escudos, la familia de los grandes escudos, de las grandes monarquías, no van a querer dejar el poder. Las élites y la aristocracia va a perdurar, ya que se degeneran en el curso del tiempo. Ahora, si se degeneran en el transcurso del tiempo, ¿cuál es la solución para evitar la degeneración? Que la élite no sea completamente hermética. Esto ya lo veníamos diciendo desde el volumen 1. Para que la élite sobreviva, necesita forzosamente tener una apertura desde abajo, esto es, desde la clase amorfa. Por tanto, esta es una crítica que se le puede hacer a la teoría de las élites. Si la clase amorfa, la masa, es completamente ignorante, ¿cómo es que tú vas a aceptar a un individuo de esta masa amorfa? Es más, ni siquiera individuo, a este salvaje o a esta bestia. Bueno, la solución es la frase, y con esta frase podemos resumir el pensamiento: elegimos lo mejor de lo peor. La élite va a decir, elegimos lo mejor de lo peor para la renovación de la propia élite, y así evitamos que la aristocracia, que después terminará cayendo en oligarquía, se destruya a sí misma. Por tanto, la clase gobernante es solo el resultado de un número simbólico de minorías, por supuesto, pero estas minorías lo controlan y lo ostentan todo. Los individuos, en la teoría de las élites nos vuelve a decir, son física e intelectualmente diferentes, y dentro de este axioma es como nosotros vamos a permitirnos nuevamente decir que queda justificada toda esta cuestión sobre que la élite debe de gobernar a los otros y la masa debe, por tanto, callar. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, permítanme quitar aquí mi video rapidísimo porque, perfectísimo, perdón. Ahora, tenemos esta ley de hierro. La ley de hierro de Robert Michels va a ser una de las cuestiones y de las ideas más importantes de toda su filosofía, sobre todo de los teóricos de las élites, porque Michels nos va a decir que no existe una contradicción esencial entre la doctrina de que la historia es el registro de una serie continua de luchas de clases. Ahora, Michels evidentemente hace un posicionamiento con respecto a la filosofía de Carlos Marx, esta filosofía materialista de la historia, y la doctrina de que las luchas de clases invariablemente culminan en la creación de nuevas oligarquías. Estas nuevas oligarquías efectivamente
van a llegar a fundirse con las anteriores. Una cosa magistral de la teoría de las élites es que una élite no va a derribar a la otra. Cuando una nueva élite llega al poder o quiere acceder al poder, lo mejor que puede hacer es aliarse con la vieja élite, con los viejos ricos, para poder salir adelante. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. Ninguna de las dos élites realmente, o vamos a decir, ninguna de las dos burguesías realmente se va a reconocer como misma. ¿Por qué? Yo recuerdo mucho cuando la película del Titanic, que creo que la gran mayoría de personas conoce, cuando la mamá de Rose están en el gran comedor, por supuesto la gente de grandes irtes, están en el comedor y llega de repente un personaje, una nueva rica, le dice la mamá de Rose, ahí viene esta fulanita de tal, una nueva rica, y Rose voltea a ver a esta señora y la ve, es una señora corpulenta, con mucho atavio, con mucha fronda, y le dice a su mamá, pero mamá, ¿por qué te enoja? Y dice, es que estas nuevas ricachonas, aún siendo parte de la élite económica, la parte de la élite económica vieja, la vieja Sirte, no la considera dentro de su propio grupo porque incluso entre élites hay élites. Yo les decía que esto que acabo de decir no es completamente academicista. Lo que se prefiere decir es que dentro de una élite existen estratificaciones. Estas estratificaciones pueden ser tan conocidas, pero también poco descubiertas. Esto es, las grandes élites no van a querer que nadie sepa quién es el que verdaderamente mueve los hilos. Ahora, cuando yo ponía el cuadro de Escher, de Banda Sin Fin, pensando en un hombre y una mujer, no es el hombre y la mujer en sí, sino lo que quiero representar es la dualidad entre cómo se deconstruye la élite y se vuelve a construir en esta suerte de lemniscata, en esta suerte de infinito, porque al final la conclusión, y ya me estoy adelantando a las conclusiones, la conclusión que nos va a hacer Robert Nichols de la teoría de las élites es que esto va a seguir pasando porque sigue pasando no solo desde hoy, sino desde ayer. Por tanto, la ley de hierro de Robert Nichols va a ser justo eso. No hay contradicción esencial entre las clases y las élites, históricamente hablando. La pregunta entonces va a ser, ¿será que exista una unidad de lo dual? ¿Será que exista, por tanto, una completa homogeneidad de las élites? ¿O es que eso nos han hecho creer las propias élites? Bueno, en este sentido, la tendencia a la oligarquía es clara. La élite, así venga de los estratos inferiores, así exista en términos marxistas una dictadura del proletariado, aún la dictadura del proletariado, señores amigos míos, va a querer pronunciarse en una oligarquía. Ahora, cuando nosotros entendemos que partir de la premisa de que es inherente a la naturaleza del hombre anhelar el poder, esto no lo digo yo ni mucho menos los elitistas, esto viene ya desde Maquiavelo. En El Príncipe de Maquiavelo decía que hay que ostentar la soberanía en un solo individuo, esto es, en el príncipe o en el soberano. Por tanto, el hombre es malo. ¿Por qué? Porque el hombre codicia, anhela el poder. La democracia, en tanto, exige una organización que conduce de manera necesaria a la oligarquía. Suena muy bonito la definición de la democracia en demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo, pero realmente quien toma las decisiones deviene en una oligarquía. Ahora, la organización como el arma, esta arma va a ser un arma de los pocos en su lucha contra los muchos. El poder en sí mismo es un arma de los pocos en pugna con los muchos. Esto también lo va a decir después Michel Foucault en la biopolítica y en la microfísica del poder, en donde vamos a comprender que hay un poder que se ejerce que no es tangible, por supuesto, el poder en sí mismo no es tangible, pero va a decir Michel Foucault, ya está precondicionado, ya hay una alineación de la sociedad, de las personas, del sujeto, del individuo, para con una construcción del poder. Y el poder, por supuesto, no lo ejerce uno. Ahora, cuando la conducción de la oligarquía ya se ve en este sentido propiciada mediante cambios forzosos o importantes de una masa organizada, que aquí hay una gran crítica también. ¿Cómo es que la masa se va a organizar si previamente dijimos que es irrestrictamente ignorante? Bueno, es que la masa resulta que sí se puede organizar, sí y solo sí, esta bicondicional es muy importante, sí y solo sí exista una parte de la élite que la impulse. Pero ¿qué pasa? Una vez que la masa organizada gana, la élite que la impulsó derrumba la masa y entonces se pone ella misma.
que esta es la historia de las democracias actuales. Toda organización implica, por tanto, una especialización y la responsabilidad hacia los líderes. La cuestión aquí sobre los líderes es muy importante, no la he puesto en las laminillas, pero creo que es trascendental decirlo. La sociedad, y esto ya fue dicho en el 5 o 4 antes de Cristo por Cicerón, Marco Tulio Cicerón en el Orador decía que el gran orador, si quiere ser orador, necesita ganarse los vítores del pueblo. ¿Cómo se gana los vítores del pueblo? La manera más sencilla es apelando a sus sentimientos. Y eso hace hoy el demagogo, eso hace hoy el político. Así, la democracia termina convirtiéndose en una forma de gobierno de los mejores, en principio, o sea, en una aristocracia. Claro, esta idea sobre la democracia en que gobierne el mejor o incluso mucho más ambiguo, o en otrora diríamos que gobierne el rey filósofo, bueno, es lo que se desearía, es una entelequia, pero como entelequia misma o como utopía, si se le quiere ver así, es inalcanzable. Por tanto, la oligarquía va a hacer lo que resulte, porque la aristocracia, al no tener a los mejores y al tener a corruptos, la aristocracia misma se va a corromper y va a terminar por construirse en una oligarquía. Por eso puse el cuadro de María Antonieta, porque el cuadro de María Antonieta puede definirnos lo que está sucediendo. Son personas de muchas irtes, de mucho abolengo, de mucha virtud, digámoslo así, y ya sabemos en qué termina María Antonieta y ya sabemos en qué termina también la Francia del 1789, la revolución y la cuestión de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad con respecto a una masa desorganizada. Por tanto, la teoría de las élites, si se le quiere criticar, es muy válido. ¿Por qué? Porque no contempla que la masa se organice. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó en la Revolución Francesa? Bueno, podríamos entrar en debate ahí, pero lo dejaremos seguro para otra ocasión. Ahora, ¿qué pasa por la lucha por el poder? ¿Quién va a querer el poder dentro de la élite? El poder lo va a querer la misma élite. Entonces, una cuestión interesante, aunque parezca repetitivo, ya no empleemos el término élite, empleemos el término clase política. Como no existe una sola clase política, y hoy lo vemos en la sociedad, todas las clases o todos los grupúsculos de la clase política luchan entre sí, es una lucha de facciones para poder obtener el poder final. Este poder va a ser un poder despótico, sobre todo. Ahora, la oligarquía surgida de la democracia va a estar amenazada por dos peligros graves. Esto es así y va a seguir siendo así. Uno, la rebelión de las masas, que además es un título que, so pena equivocarme, es del el maestro José Ortega y Gasset, en la rebelión de las masas de Gasset, y en un segundo término, la transición hacia una dictadura. Ahora, si existe una rebelión de las masas, es porque la masa se conoce como tal. Hay un sentimiento de clase. Por ello decimos que Robert Michels también asocia algunos términos marxistas, aunque no todos, a su propia filosofía elitista, y la transición hacia una dictadura pues va a ser la propia oligarquía. De estos dos peligros, nos dice Michels, uno viene debajo del otro, mientras que el otro, pues bueno, van a ser in situ, dirían los más académicos, o del seno de la misma oligarquía. Por lo tanto, se va a tener entonces el peligro de la rebelión y el de la usurpación. ¿Cómo evitamos el peligro de rebelión y usurpación? Ya habíamos denotado varias características. Ahora, ¿cuáles son estas características? Pues pueden ser 5: el ostracismo, la muerte, el encarcelamiento, la persecución por los medios digitales ahora que estamos en pleno siglo XXI, etcétera, etcétera. Siempre van a ser los grupos de tensiones, como en el cuadro de Caravaggio, estos grupos de tensiones que nos van a jugar deshonestamente, los que van a apoyar a la propia élite para que la élite siga siendo siempre élite. Ahora, ¿cómo es fácil que una élite siga gobernando? Pues fácil, que las masas sean completamente apáticas, que las masas no se sepan ser personas de cambio, individuos transformadores. Ahora mismo me llega a la mente una reflexión de Norberto Bobbio, cuando Norberto Bobbio en Liberalismo y Democracia dice: no puede existir individualismo sin liberalismo y liberalismo sin individualismo. Por tanto, la apatía de las masas va a conllevar a el surgimiento de la élite o completamente la usurpación de la élite de todo el poder, siempre que no se contemple el individualismo como una fuerza motriz de cambio totalizante. Por tanto, las masas van a necesitar del liderazgo de cualquier persona que le diga el Mesías. Hoy, tristemente, los países de América Latina y en general desde el siglo XX hemos venido diciendo y criticando
que los gobernantes pues no son lo mejor de lo mejor y hoy llega el mejor demagogo. Si es algo bueno el político de la América Latina es que es un correcto demagogo desde las izquierdas, desde las ideas del pueblo para el pueblo y por supuesto a quien que le vendan la idea de que con la izquierda se sale de la pobreza no va a votar por ellos, pues entonces ya tenemos en cuenta el por qué hoy por hoy muchos gobiernos de izquierda están instaurados en América Latina. Las masas necesitan este liderazgo y se sienten contentas de hecho de que otros se ocupen de sus asuntos. Esto ya lo habíamos platicado también en otra ocasión. Es mejor delegarle la responsabilidad de mis actos a otra persona que hacerme yo cargo de estos. Estas son apáticas, la masa va a ser apática, por lo que forzosamente requiere una guía. De hecho, la masa no solo acepta la guía, sino que la venera, la ensalza, la unge de todo vítore y cree en ella o crea sobre ella en un Mesías, en una deidad. Nos dicen los axiomas de las teorías de las élites que la incompetencia de la masa va a ser casi universal. En todos los aspectos de la vida política, por supuesto, no pueden participar, no pueden otorgar ningún beneficio de la duda a nadie, ellos solamente se dedican a vivir sus paupérrimas vidas y se acabó. Esto va a constituir el fundamento más sólido del poder de los líderes. Ahora, vamos a decir que esto es lo que dice la teoría de la élite. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Bueno, en el caso específico de México les voy a platicar de un movimiento que surgió de la clase más empobrecida del país, que surgió de la zona más pobre y también que surgió con niveles intelectuales, digamos, bajos. Del 100% de las personas que conformaban el movimiento zapatista, el EZLN, el 80% en ese entonces eran analfabetas. Hoy por hoy esos números están completamente volcados a otra realidad. Hoy por hoy la mayoría no solamente habla ya su propia lengua materna, sino que el español y mucho más, y hoy son completamente personas demasiado doctas. Entonces, la idea de que la élite siempre va a ser élite porque la masa no se puede construir en una unidad fundamental de cambio es completamente falso. Y el movimiento zapatista, el EZLN, ha venido a modificar y a tumbar la idea de las élites. Por tanto, es mentira completamente lo que dicen estos tres padres fundadores de la teoría de las élites. Lo que dice Gaetano Mosca, lo que dice Wilfrido Pareto y lo que dice Robert Michels, lo vienen a tumbar los grandes procesos sociales del siglo XX. Ahora, su incompetencia seguramente es casi universal porque eso es lo que la élite nos ha venido a decir. La clase política nos va a decir que nosotros mejor nos dejemos guiar porque ellos son los mejores, son los Napoleones de los Alpes, ¿no? En este sentido. Ahora, la masa va a alentar una gratitud sincera hacia sus líderes, pues considera que es su deber sagrado, es el deber sagrado de todos nosotros. A mí me impresiona en las calles de México pasar, caminar y ver grandes letreros en donde los políticos, esta clase política, dice fulanito de tal, gracias al licenciado fulanito de tal, se construyó esta obra. Yo pregunto, ¿qué no era su obligación hacerlo? ¿Por qué debo rendirle un homenaje porque lo hizo? En fin, nos están alentando a tener una gratitud sincera hacia gente que es completamente despreciable y no merece ningún tipo de aplauso. Por lo general, este sentimiento de gratitud se manifiesta en la reelección continua de los líderes que lo han merecido perpetuando el liderazgo. Y ojo, cuando se les niega la reelección, se quejan. Cuando nosotros decidimos el día de mañana ya no reelegir a ese líder, ya no aclamarlo más, entonces el líder reclama que, por supuesto, nos dio los mejores años de su vida y casi que con nosotros pues no se puede hacer nada. Entonces, bueno, el liderazgo necesita una organización, eso es cumbre, eso es clave. No se puede pensar en un liderazgo sin previamente tener una organización, pero ojo, esta organización ya habíamos dicho que se transforma en oligarquía. Quien dice organización dice oligarquía, reitera Michels. Es como cuando el bautismo de Cristo en el Greco. Yo lo pongo porque además de ser una gran obra de arte, es justo como las clases políticas quieren que nosotros las veamos, que estén ungidas de toda virtud y que la clase, digamos, la masa,
la cuestión amorfa simplemente les aplauda irrestrictamente sin siquiera cuestionarles nada, porque una de las cosas que más añora la clase política es que jamás nos despertemos preguntando cosas, que siempre nos callemos y que a todo digamos que sí. El Estado no puede ser sino la organización de una minoría. Esto no solo lo dicen los teóricos de las élites, ya lo venía también a decir Thomas Hobbes en el Gran Leviatán, la cual busca imponer al resto de la sociedad pues un orden legal. Porque no obstante tener, diría Max Weber, el poder legítimo de la violencia o el poder coercitivo de la violencia mediante una cuestión de la legitimidad, ahora lo voy a volver en un campo de la legalidad. A la vez que los líderes provienen en su mayor parte de la clase media. Claro, por supuesto, la clase media es, si bien no parte de la élite, son esos mejores de los peores que funciona para poder continuar con la élite y esta circulación que debe de existir para que no culmine o no se autodestruya. Por consiguiente, todos ellos deben poseer una superioridad cultural o intelectual. Otra vez, volvemos a repetir esto. Dicha supremacía se expresa a sí mismo en la superioridad económica e histórica. Por lo tanto, la historicidad también nos marca que la élite siempre ha existido. Esta es una cosa también muy importante. Robert Michels considera que la élite ha existido no solo desde hoy, sino desde que el hombre es hombre. Es más, si lo queremos ver desde un campo del contractualismo, desde los primeros contractualistas, los primeros firmantes, que por supuesto esto también es una tomadera de pelo, porque nadie sabe cuál fue el primer contrato que realmente hubo en este contrato social, ya sea de Rousseau o ya sea de todos los padres que han dicho, incluso el propio Thomas Hobbes también lo planteaba, ¿no? Dicha supremacía se expresa a sí mismo en la superioridad económica histórica y es algo que también retoma Michels. Ahora, por tanto, los líderes carismáticos, regresamos también al orador de Cicerón, por eso lo reiteraba, los líderes carismáticos van a ser fuertes y están dotados de extraordinarias cualidades. Lo primero van a ser físicamente atractivos, cualidades congénitas, muy por encima de la masa. Incluso en nuestro país, tristemente, en México ya tuvimos un presidente que muchas personas votaron por él por el único y simple hecho de que era guapo. Y esa es una realidad y hay que entristecernos por eso, pero es una realidad cierta, concreta y que no oculta ninguna cuestión más allá. Ahora bien, lo que también debemos de comprender, según Pareto, es la lucha por el poder. Si bien la lucha por el poder se va a dar entre élites, también puede darse el caso que la propia masa luche por el poder por un solo poder. ¿Cuál es el poder? Si la élite no es completamente hermética, quiere decir que en algún momento va a buscar a los mejores de los peores. Pues la masa va a buscar el poder para poder llegar, vaya la redundancia, al escaño del mejor y que después la élite lo busque o lo encuentre y lo coopte. Para alcanzar los mayores fines de la élite va a ser oportuno que la masa sea cada vez ignorante. Esto va a decir Pareto y es completamente cierto. Cada vez nos van a estupidizar más para poder controlarnos, para poder maniatarnos y diría Martin Heidegger, para tener una vida inauténtica, una vida que no valga la pena siquiera vivir. Por eso pongo el cuadro de La Ronda de los Presos de Vincent Van Gogh, porque justo lo que las élites buscan con nosotros es que estemos dando vueltas y círculos eternos en una misma idea y de ahí no salgamos jamás. Porque no solo con que estamos en una prisión, podríamos considerarla como en este panóptico, tenemos gendarmes, tenemos vigilantes, ¿no? Que son en el lado inferior derecho los tres gendarmes que están observando. Estos tres gendarmes no forman parte de la élite necesariamente. Estos tres gendarmes incluso son de la misma masa. No hay peor gendarme que un propio vigilándote. Esto es crucial. Ahora, ¿cómo nos van a dominar? Bueno, para el momento en que Robert Michels escribe La clase política o las clases políticas, lo que abunda no es evidentemente la digitalización, sino la prensa escrita. Ahora, mediante la prensa es como nos van a modelar la subjetividad de lo que tanto ya hemos venido diciendo aquí desde el siglo XVI con René Descartes. Nos van a manipular porque es el medio más adecuado para difundir su fama y popularizar sus nombres. Esto también ya lo habíamos dicho en la televisión de Pierre Bourdieu y en el Homo Videns, Giovanni Sartori también lo dicen. ¿Por qué? Porque la prensa es el medio más importante para, digamos, maniatar a las personas, porque ellos van a apelar a la prensa en tanto que la prensa va a decir
lo que quiere que nosotros escuchemos y va a retener la simpatía, perdón, por tal o cual personaje político. Y ello, pues, para conservar en sus propias manos la orientación del movimiento. Y yo recuerdo, ahora les voy a platicar una experiencia personal que pudimos vivir ahora en una de las marchas que hubo hace poco. No importa cuál fue el movimiento, lo importante es el contenido. En una de las marchas que se hizo en el centro de la Ciudad de México, posterior a la marcha se habló de todo lo malo, de las pintas que se hicieron, de los monumentos mancillados, en fin, de todo lo malo. Pero de la marcha, del ideal último de la marcha, no se habló nada. Entonces, los medios de comunicación orientan a las personas para que crean que en la marcha lo único que hubo fueron actos vandálicos. Y lo verdaderamente importante de la marcha, pues bueno, queda digamos, eclipsado por críticas de la prensa misma. Entonces, la prensa escrita como la actual, la prensa ya digitalizada, pues sigue siendo muy, en lo general, parte de lo mismo. Ahora, utilizan a la prensa para atacar directa o indirectamente a sus adversarios, que esto ya lo habíamos visto en una ocasión, que son los métodos de supresión, ya sea de la usurpación o de la rebelión. El ostracismo, que no sería otra cosa sino, digamos, el destierro, la cárcel, la propia muerte y, sobre todo, orientar las ideas contrarias al movimiento para poder desprestigiarlo. En este sentido, bueno, buscando con ello el apoyo de las masas. ¿Por qué? Porque las masas van a ser, y esta es la gran suerte de la prensa, las masas van a ser las grandes opinólogas de todo y, por tanto, la opinión de la masa es la que eclipsa a todos los intelectuales que pueden decir ya basta. En tanto que la pugna por el líder es importante, todo mundo le quiere cortar la cabeza a Goliat, todo mundo quiere ser el David, todo mundo quiere David en esta representación de Caravaggio. Voy a tergiversar un poco el cuadro. David va a ser la masa, Goliat va a ser la élite. Todo mundo quiere ser David, aquel que guíe a las masas para poder encontrar el poder. Ahora, si la élite no quiere, digamos, o más bien desea permanecer en el poder, simplemente tiene que hacer 5 cuestiones según Robert Michels. La primera es que se va a originar una pugna entre los más ancianos y los más jóvenes. Esto es conocido por todos nosotros y a esto le hemos denominado el relevo generacional. También se va a dar una pugna por la diversidad de origen social. No es lo mismo que yo copte a lo mejor de lo peor, pero esa persona puede incluso seguir trayendo sus ideales de masa. Una vez que llega a ser élite, puede luchar por la masa que dejó atrás. Ello conlleva a una pugna interna. Por el tipo de actividad o el grupo de función social que realizan, profesores, desde los profesores hasta las personas más execrables, que aún así, siendo execrables, tienen un proceso digno dentro de la función de la sociedad. Ahora, entre los propios estratos sociales o estratos de las élites y entre grupos locales y grupos nacionales. Hay una tesis muy importante que no se maneja dentro de la teoría de las élites, sino hasta llegado David Harvey. David Harvey, en el tema de la globalización y su crítica al globalismo, dice o se plantea si es posible que las clases burguesas se puedan asimilar entre ellas. Y lo que Harvey dice es que es imposible o casi imposible. ¿Por qué? Porque la clase social burguesa de México no es ni parecida a la clase social burguesa de Europa, o la clase social o los burgueses de Europa no son ni parecidos a los de Asia. Entonces, querer mezclar a las clases burguesas por decir que son burguesas es como decir que una vaca es igual a un burro, es cosa distinta, ¿no? Y vaya la expresión de los santísimos animales, porque ¿qué culpa tienen los animales? En este sentido, ya para poder concluir, yo sé que fui un poco rápido, pero el tiempo apremia. Me gusta mucho el cuadro del Montes Vesuvios en erupción de Turner, porque además es una cosa interesante sobre esta calamidad que, por cierto, hoy tenemos en puerta llamada COVID. La conclusión de las élites podría ser que cuando la democracia ha conquistado ciertas etapas de desarrollo, esta siempre va a experimentar una transformación gradual, por supuesto. El proceso de democracia en América Latina tardó demasiado, incluso la democratización de América Latina llegó en el siglo XXI. En México, por ejemplo, la transición de un partido hegemónico PRI llegó hasta el 2000, entonces completamente tardío. Ahora,
esta transformación gradual debe de adaptarse al espíritu aristocrático. ¿Por qué? Porque la democracia no es otra cosa sino que el poder de algunos otros. Y esto de algunos otros lo digo así porque no es de algunos nuestros, es de algunos otros, de otra clase social, de otra élite. Y en muchos casos también en formas de aristocracia contra las cuales lucharon al principio con tanto fervor. Esto es, quienes llegan a la democracia en este sentido representativo y llegan al poder, terminan por irrestrictamente concluirse en términos aristocráticos. A lo que voy es, aún el mejor demócrata termina por convertirse en un aristócrata y posteriormente en un oligarca. Entonces, terminamos con este fervor de la democracia para que la democracia se construya en un simple poder de algunos pocos. Posteriormente, dice Michels, aparecen entonces, por supuesto, nuevos acusadores, denunciando a los traidores o a los anteriores. Y esto es algo muy, muy paradójico. Aquellos que en su momento lucharon contra las élites y tuvieron la oportunidad de ganar la batalla, una vez convertido en élite, ya no quiere dejar de ser élite. Y por tanto, el ciclo vicioso se vuelve a cumplir. Después de una era de combates gloriosos y de poder sin gloria, terminan por fundirse con la vieja clase dominante. Hoy por hoy en nuestros países vemos que no existe realmente una pugna interna entre los congresistas, todos los congresistas siempre van en una misma dirección. La pregunta sería quién mueve los hilos, quién forma la gran cúspide, si el poder político o el poder económico, tras lo cual soportan una vez más el ataque de nuevos adversarios que apelan al nombre de la democracia. Quiere decir Robert Michels, y esto es una cosa muy interesante, el lema democrático, el lema de la democracia siempre va a ser un estandarte, una bandera de las masas, y una vez que esas masas ganan por el medio democrático, se convierten en aristocracia. Por lo que es probable, sentencia Michels, que este juego cruel continúe indefinidamente. Sin más, muchísimas gracias y les dejo mis contactos por si gustan acompañarnos en otras emisiones. Janfrey, es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por tu presentación. Felicidades de la misma manera. Si alguno tiene una pregunta de los que están conectados vía Zoom, puede quitarle el silenciador a su micrófono, puede hacerla, o puede también depositarla en la barra de chat. De la misma forma, los que están siguiendo la transmisión vía Facebook Live pueden hacer sus preguntas. No sé si habrán llegado por el chat las preguntas, Janfrey, o desde tu posición quieras preguntarme algo. Que vaya que el debate es muy, muy interesante. Sí, la verdad. Pues nada, me parece sumamente interesante, Manuel, sobre todo tu exposición, tal cual lo decía al principio, ¿no? Existir implica sabernos seres situados en el mundo, implica también nuestra confrontación frente a las realidades que nos rodean de una forma u otra. Y es interesante. Regularmente pasamos por la existencia sin más, sin preguntarnos, sin confrontarnos, sin evaluar lo que nos rodea. Y cabe una pregunta sumamente interesante que hace tiempo le hacía Marta Pereira al filósofo Antonio Escotado, español, al filósofo Antonio. ¿Quién decide la verdad? ¿Quién decide lo que tú piensas? ¿Quién decide cómo tú actúas? ¿Por qué actúas de esa forma? O sea, es interesante. En ocasiones pasamos desapercibidos frente a esto y no entendemos que las mismas élites pues mueven sus hilos para movernos y para que actuemos en pro de lo que quieren. Y es realmente interesante. Y para esto, bueno, ahorita pensaba en el flyer de tu exposición con David, que es en pocos días. ¿Para qué sirve la filosofía? Precisamente sirve para esto, para pensar el mundo, para situarnos. Sirve también para emanciparnos. ¿Por qué? Bueno, las élites nos quieren ignorantes en ocasiones, nos quieren propensos a que actuemos como ellos quieren, pero no. Es precisamente ejercitar el mismo valor fundamental que cada uno tiene de la dignidad. La dignidad en sí misma es un abstracto.
es un abstracto la dignidad. Solo, ¿sabe? Hacemos posible la dignidad por medio de la libertad, desde mi perspectiva. Y finalmente de esto se trata precisamente, de que podamos luchar la batalla de las ideas con toda dignidad, con toda grandeza, que podamos luchar la batalla por la cultura de forma digna. Finalmente yo decía en algo que me tocaba escribir hace días, que eh, precisamente estar dentro de la red, o bueno, en la generalidad de los casos, apostar por las ideas de la libertad implica seguir un ideal, implica renunciar en otros casos, pero implica actuar en pro de un ideal. ¿Cuál es el ideal? La batalla por las ideas. Un mundo donde el individuo como tal pues pueda vivir dignamente. Para esto hay que pensar, para esto hay que situarnos frente al mundo y entender que las ideas son las que mueven el mundo. O apostamos por las ideas que nos sumergen en la masa y actuamos en pro de lo que quieren las masas o de lo que hacen las masas, o actuamos precisamente en pro de un ideal de libertad. Completamente de acuerdo, Janfrey. La verdad es que la filosofía, muchas personas, y de hecho el debate que vamos a tener el último sábado de este mes con David Gallegos, un amigo de toda la vida y junto contigo también, parte importante de Students for Liberty, y en general todas las personas que nos están viendo, parte importante de esta lucha en pro de la libertad, porque es eso lo que falta, personas que quieran dar el debate, que quieran estar al frente de la vereda, como diría Eduardo Brunner. Y sobre todo, como bien tú planteas, el tema es muy sustancial. Se puede criticar mucho a la teoría de las élites, no solamente a los tres grandes elitistas que yo les digo, y digo que son grandes porque en su momento, digamos, criticaron a un sistema marxista. En ese sentido, hay que tenerlo muy en cuenta, criticaron a Marx. Pero también, hay que decirlo, se equivocaron en otras muchas cosas. Ahora, yo lo que planteo son las ideas de estos elitistas, no son mis ideas. Pero lo importante es ver el objeto de estudio desde el objeto, no desde el sujeto. Eso ya lo veníamos diciendo desde las ciencias, digamos, más reales, más matematizadas. Y una cosa muy interesante es que hoy las personas no consideran que la filosofía sea relevante. En algún punto yo les platicaba que si la gente piensa que la filosofía no es relevante, es desde que educamos a los más niños. Cuando el niño pregunta algo de su día con día, está haciendo filosofía. Y hay gente que me dice, no, Manuel, no vayas a exagerar, no puedes decir eso. Por supuesto que sí. Cuando el niño pregunta el porqué de las cosas, está volviéndose un gran filósofo. Está ejerciendo la filosofía que bien, a bien tuvimos a decir, digámoslo así, la duda del por qué funciona, digamos, lo más básico. ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? Dentro de esas explicaciones, dentro de esa mayéutica, que es la concepción de la pregunta para buscar verdades, es una cuestión de la ciencia. ¿Por qué llueve? No vamos a responder con simplezas, por supuesto, vamos a responder como la navaja de Occam, desde lo más básico para ir subiendo en el nivel de abstracción, porque lo que buscamos es una abstracción, que es justo lo que venimos planteando nosotros. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque la gente tergiversa la cosa en sí, y es algo muy curioso que también pude platicar con María Martí. El gran debate se prostituye porque no conocemos los conceptos, que es lo que mucha gente dice hoy sobre el término neoliberal, ¿no? Hoy a todos los liberales nos dicen neoliberales, y esto es una cosa aberrante. Y no lo digo yo, que mira que lo dice Milei, y dice, quien dice neoliberal no solo es un salvaje porque no sabe ni lo que dice, sino que incluso es un fascista, ¿eh? Entonces, aguas en el debate que hay con Milei. Pero yo lo platicaba con María Martí y es eso, la concepción del concepto como la cuestión epistemológica, del por qué sé lo que sé. Entonces, cuando yo planteo la teoría de las élites es para criticar no a las élites capitalistas, no, hay cosas más sustanciales, hay cosas más interesantes. Exacto. Y este tipo de poderes que se pueden otorgar y porque se pueden otorgar desde la razón de la democracia. Hoy vemos que la democracia es un arma de doble filo. Por supuesto que es un arma de doble filo. Sí, ahora, la verdad. Ahí me parece algunas preguntas. No sé si quieras dar parte a ellas. Sí, sí. Estoy viendo una pregunta de Javier Apolinar. Dice lo siguiente, Javier. ¿Cómo es que funciona el triunvirato de grupos de poder políticos, económicos y militares que forman un cuerpo de poder distinguido, por lo menos en México?
aunque no unificado, y el tercero en mejor medida. Algo muy curioso en México es que posterior a la Revolución Mexicana, todo el gobierno venía de militares, de los grandes jefes militares. Esto, bueno, ya se conoce porque eran los grandes ganadores de la revolución. De hecho, quien gana la Revolución Mexicana son los jefes militares del norte. No por nada el norte hoy es una zona económica muy avanzada. Entre eso y entre que también por otras cuestiones geopolíticas, ¿no? Una de las cosas que uno puede ver en un mapa de las vías férreas que se construyen en la época de Porfirio Díaz es que todas van a desembocar o todas tienen un punto fijo en Monterrey, ¿no? Justamente en Nuevo León. Entonces, no por nada Nuevo León hoy es uno de los estados económicamente más avanzados también de la nación. Claro, después de que surge esta cuestión, el PRI realmente es el partido hegemónico por excelencia, pero previo al PRI, perdón, hubo otros partidos, digamos, que fueron sus antecesores, ¿no? La creación por parte de Plutarco Elías Calles de una clase política marca la pugna por querer conformar no una aristocracia, porque no se permitía la idea de aristocracia. La aristocracia tiene una cuestión más burguesa, más de títulos, más de sirtes. Lo que pretendía Plutarco Elías Calles con la conformación de la clase política militar en un partido hegemónico era contener el poder de las armas, este poder coercitivo del poder, como diría Max Weber, en un solo jefe máximo. Y no por nada, después, y perdón que evoque la historia de México, pero digamos, es la historia que me toca a mí, una vez que se instaura este jefe máximo de la revolución, tenemos el periodo del maximato. Entonces, dejarle el poder a los militares es de mucho cuidado y por eso hoy en México específicamente se habla sobre la militarización del país que se está viviendo con el actual gobierno, que los militares están en las calles ejerciendo labores que no le corresponderían a la Fuerza Armada, sino a un sistema de, digámoslo así, policía local o municipal. Y hoy tenemos a militares en las calles con esta nueva llamada Guardia Nacional. Entonces, esta es una crítica que se puede hacer también al Estado porque ¿qué oligarca no desea tener el poder coercitivo en las calles? ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de un poder de tensión. Es un grupo de tensión que hoy está abajo del poder del Ejecutivo y entonces al no haber estos pesos y contrapesos que en una democracia, digamos, utópica debe existir, vamos a terminar por caer en una oligarquía. Y ojo, en lo que otrora fue el maximato, hoy puede ser el obradorato. Entonces, mucho cuidado ahí en México y específicamente yo creo en general en toda la región de América Latina. Ahora bien, si bien existe un triunvirato, como dice Apolinar, entre el poder político, económico y militar, hoy la realidad a niveles, digamos, antropológicos, el que impera es el poder económico. Y si no veamos el gran conflicto que hoy vive la sociedad con el COVID-19, hoy la gente que va a salir a las calles, estas personas que tienen la necesidad absoluta de salir a las calles, es porque la cuestión económica es muy paupérrima en la zona en la que viven y simplemente ya no pueden quedarse en casa porque es quedarse en casa y morir de inanición, morir de hambre o ir y ganarse el pan para poder llevar a casa. Entonces, hay cosas que sí no pueden, digamos, no, nos rebasan. Nosotros hoy, de hecho, somos privilegiados, aunque no formamos parte de una élite, somos privilegiados en tanto que podemos quedarnos 2 horas, 3 horas de nuestro día platicando sobre las ideas de la libertad, y eso ya es un privilegio. Pero ojo, este privilegio también nace de la individualidad, porque la individualidad de cada persona nos reclama. Y esta es una individualidad completamente egoísta. Si bien no caigo en la idea del egoísmo racional randiano, sí considero que la individualidad necesita un egoísmo de alimentar el alma, como decía Platón, porque esta tumba, que es el cuerpo, debe de ser, digamos, no debe de esclavizarnos, todo lo contrario. Si la tumba es el cuerpo, si el cuerpo es la tumba del alma, como decía Platón, la virtud es la llave que nos va a liberar de esa tumba. Por tanto, el triunvirato podría ser la tumba de toda utopía democrática, en tanto que si el poder político, económico y militar se juntan y no existe un equilibrio, estos tres, digamos, elementos constituyen un poder coercitivo totalizante y podríamos llegar efectivamente a una oligarquía, si no es que hasta una dictadura. Esta sería la respuesta, poco redentora, cierto, pero muy honesta.
bueno, si alguno tiene otra pregunta, déjame revisar en Facebook. Si alguno tiene otra pregunta, puede, bueno, Javier Apolinar dice que muchas gracias. Todo lo contrario. Y Janfrey, antes de terminar, porque ya me están apresurando, porque acá en la red mundial tenemos un evento en donde tengo la gran dicha de ser el moderador. Quisiera agradecerte sobre todo a ti, a todos los estudiantes y a todo el staff, en general a las personas que siguen confiando en nosotros. Acá estaremos, siempre nos hemos permanecido en un campo de batalla y sobre todo me gusta crear debate. No soy una persona que se quede con sus ideas para sí mismas. Me gusta armar el debate y sobre todo yo creo que un debate bien organizado puede surgir en un plano totalizante de ideas y en pro de esto que estamos nosotros haciendo en una cuestión muy cultural, creo yo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, el conocimiento surge a partir de la confrontación, a partir del debate. Precisamente el conocimiento allí se purifica, la verdad. Pues muchísimas gracias, Janfrey, muchísimas gracias a todas las personas que siguen por acá. Agradecido siempre, estamos para cuando ustedes lo deseen. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos los que han participado de esta transmisión y hasta una próxima entrega. Muchas gracias. Hasta entonces.